Las propuestas que tenemos el PSOE son muy dispar de las medidas tributarias que está poniendo en marcha el señor Monago y que defiende el señor Monago. Y los ciudadanos ya pueden hacer un ejercicio de comparación, porque ya han estado gobernados por los socialistas y ya han estado gobernados por el Partido Popular. ¿Y qué es lo que hicimos los socialistas en materia tributaria cuando gobernamos la región? Poner y subir los impuestos a aquellos que más pueden pagar. Pusimos el impuesto a los bancos, que por cierto, hemos leído hoy, creo que son 32 millones, no quisiera equivocarme, que va a recibir las arcas de la Junta de Extremadura en compensación del impuesto de los bancos, que por cierto quitó y anuló el Gobierno de España y fuimos nosotros la primera comunidad autónoma en ponerla en marcha con un gobierno entonces de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Pusimos el impuesto a los bancos, pusimos el impuesto a los solares sin edificar o a las eléctricas. Esa es la propuesta de los socialistas. Han de pagar impuestos quienes más tienen y, por lo tanto, quien mayor esfuerzo y carga fiscal pueden sostener. Y hemos ya de avanzar en un nuevo modelo fiscal, como propone Pedro Sánchez y también Guillermo Fernández Vara, que cruce en este país, en esta región, la renta y el patrimonio para que los impuestos y la carga fiscal en este país no siga recayendo solamente en el esfuerzo de los trabajadores. ¿En qué se va a traducir esa mínima rebaja del IRPF que dice el señor Monago? ¿Lo ha dicho algún portavoz del Gobierno o del Grupo Parlamentario? ¿En qué se va a traducir en el bolsillo de los extremeños? Yo sí puedo decirle en qué se ha traducido la tasa del agua de Monago en Extremadura en estos 3 años para el bolsillo de los extremeños: 87 millones de euros.